El día de hoy te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque estaremos viendo la preventa de una nueva meme coin que va a salir a un precio de regalo, ya que está ligando dos de las narrativas más potentes en este mercado de criptomonedas, que son los juegos Play to Earn y los meme coins. Si esto es algo que te interesa, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, hoy te traigo un video buenísimo porque vamos a estar hablando de la preventa de una nueva meme coin que se está lanzando a precios de regalo. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque vengo a traerte muy buenas cosas sobre este proyecto que está ligando dos de las narrativas más potentes, que son los meme coins y los juegos Play to Earn. Si ustedes van al mercado cripto ahora mismo, se darán cuenta de que estas narrativas han estado subiendo de precio, al menos los tokens más potentes, y justamente si podemos entrar en alguno en fase preventa, nos podemos hacer de tokens a precios realmente muy baratos. De paso, este tipo de proyectos no solamente están en dos de esos ecosistemas, sino que traen muy buenos beneficios a los que posean el token FATI, así que por favor, quédate conmigo hasta el final para que logres descubrirlo. Esta es una moneda que en fase preventa actualmente la estamos consiguiendo a un precio de 0,019 dólares. Por ende, con tan solo unos 100, 200 dólares podemos hacernos de una buena cantidad de monedas. El precio final que va a estar saliendo en fase de preventa son los 0.03, así que en este canal de Monitor BTC estamos llegando bastante, pero que bastante temprano para poder hacernos de algunos tokens, ya que a medida de que vayan pasando las barritas y ellos vayan recaudando más fondos, lógicamente el precio va a ir aumentando. El precio que está en fase preventa, lógicamente ya cuando llegue a los exchanges seguramente el precio será mucho, pero que mucho mayor. Recuerda que igual esto no es asesoría de inversión, pero me deja saber este proyecto que con 1.800.000 dólares que ya han recaudado puede ser un total éxito. El enlace de FATI te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que tú mismo hagas tu propia investigación. Yo mismo estuve haciendo la mía y te voy a estar trayendo al menos las cosas más interesantes que yo vi sobre este juego Play to Earn, que también es una meme coin y que tiene de verdad el respaldo de uno de los proyectos que me han salido mejor en este año 2024. Por eso es que te los estoy trayendo a este canal de Monitor BTC. Para que lo sepas, este juego viene desarrollado por los que lanzaron básicamente uno de los proyectos que este año a mí me ha salido más exitoso, que ha sido el de Space Cash, ¿ok? Lo que están detrás de este proyecto es Moon5 Labs, que para quienes no lo sepan fue básicamente la que estuvo detrás del proyecto de Space Cash. Ahorita mismo lanzaron el de FATI y por eso te lo estoy lanzando a este canal de Monitor BTC, porque el de Space Cash también lo estuvimos cubriendo por aquí. No sé si ustedes se acuerdan, hace algunos meses atrás estuve hablando de este proyecto que salió increíble porque solamente con lo que fue desbloqueado apenas se lanzó la moneda hicimos más de un por 7. Estamos hablando de capitales muy, pero que muy importantes, y eso es lo que estamos viendo con este proyecto. Al ser lanzado básicamente por las mismas personas, ellos fueron los que lanzaron Space Cash, que es un juego realmente a mi parecer muy atractivo, ¿ok? Y que lógicamente nosotros pudimos hacernos de muy buenos tokens en fase de preventa. Ahorita mismo vamos a tratar de hacer lo mismo con FATI. Lógicamente en este tipo de inversiones nosotros tenemos que esperar a que se nos vayan desbloqueando poco a poco las monedas, pero al inicio ya vamos a tener una cantidad de moneda suficiente para poder vender y al menos poder sacar una buena cantidad de capital. Si bien en el de Space Cash sacamos capital inicial y unas muy buenas ganancias, todavía queda que nos entreguen una buena cantidad de tokens, así que con esta la verdad es que nos fue increíble. Y lógicamente ahorita como lanzaron FATI, te la estoy trayendo a este canal de Monitor BTC para que te enteres de su ecosistema. De paso, FATI tiene muchísimas cosas para entregar. No es solamente una meme coin y no es solamente un juego. La verdad es que tiene muchísimas utilidades el token en sí, y creo que esto le pudiese llegar a dar un muy buen precio en el mercado, aparte de que ya estamos entrando en fases alcistas y ustedes saben que las meme coins son casi siempre las monedas que más pompean de precio, o sea que más suben. Como te dije, el ecosistema de FATI no solamente es un meme coin y no solamente es un juego.
Lógicamente, ellos están apuntando a hacer un modelo de juego como el Tamagotchi, que no sé si ustedes lo usaron en sus países, pero es un juego que se usaba muchísimo en Latinoamérica y lo usaban muchos niños. Básicamente es un juego en el cual tú tienes que estar muy pendiente del personaje que tú tienes dentro del juego, le tienes que dar comida, lo tienes que bañar y tienes que estar pendiente de él. Asimismo, ellos quieren hacer eso con Fati. Si por casualidad a ustedes no les suena el juego del Tamagotchi, por favor déjamelo acá abajo en los comentarios, porque al menos en mi país fue bastante usado y de hecho era un juego que tú tenías que comprar un aparatico para poderlo jugar, y aquí vamos a tener en el ecosistema de Fati un juego que cualquier persona se va a poder descargar. Es por eso que quizás este tipo de meme coins pueden tener un valor agregado en lo que sería el precio de su token, aparte de que van a tener un robot de trading que está de lo más de interesante, que una vez salga el proyecto lo vamos a poder inclusive testear en este canal de Monitor BTC si ustedes así lo desean, así que déjenme en los comentarios si ustedes quieren verlo. Aparte de que este proceso que tiene Fati con su token nos deja tener un proceso de staking en el cual nosotros vamos a poder obtener recompensas por tener esos tokens a hold, lo que hace que seguramente mucha gente no lo vaya a querer vender de inicio, porque en fase de preventa podemos adquirir estos tokens realmente a precios muy baratos. Inclusive si entramos a los 0.019 tenemos una ventaja comparativa ya a los que entraron en fase de preventa a 0.030. ¿Ok? Estamos entrando muchísimo, porque muchísimo por debajo a los que vayan a comprar finalmente al finalizar la preventa. Ya cuando salga a los exchanges va a ser otra cosa por completo. Lógicamente estos tokens los vas a poder comprar con diferentes criptomonedas, como pueden llegar a ser Ethereum, USDT, Arbitrum, USS o BNB. Ten en cuenta de que esta moneda va a estar en varias blockchains a la vez, por ende vas a poder conectar tu wallet y comprar por diferentes cadenas de bloque. Por ejemplo, en MetaMask puedes comprar por la red BNB Chain, puedes comprar por la red de Arbitrum o también puedes hacerlo por la red de Ethereum, aunque las comisiones te salen un poquitico más caras, así que creo que la red de Arbitrum o BNB son las indicadas. Si no tienes el chance de poder hacerlo con criptomonedas, también con tarjetas de débito o crédito, siempre y cuando sean Mastercard o Visa, vamos a poder comprar este tipo de monedas. Simplemente es seleccionar la moneda que nosotros queremos enviar y decirle, por ejemplo, quiero enviar un BNB, y por un BNB me dan, por ejemplo, esta cantidad de monedas de 30.247. Yo voy a tratar de hacerme de algunas Fati y les voy a estar dejando el enlace abajo en la descripción para quienes deseen hacerlo también, para que consigan un 5% más de monedas a la hora de que hagan la compra de este tipo de proyectos. Recuérdense que esto no es asesoría de inversión, pero yo, como ya he venido trabajando con este tipo de modelos de negocio de preventas y me ha ido de verdad bastante bien, por lo menos en la preventa pasada que lanzaron los mismos desarrolladores, yo pienso de que esta también le puede ir muy bien, ya que varias personas que invirtieron en Space Cash seguramente también lo van a estar haciendo en esta, simplemente por el beneficio que nos trajo. También ellos tienen varios videos de más o menos cómo va a quedar su juego blockchain, tienen algunas capturas de pantalla inclusive en su YouTube oficial, el YouTube oficial de Fati, y más o menos te muestran cómo es que va a ser el juego en sí. La verdad es que es bastante parecido a un Tamagotchi, porque en ese juego lo que tú tienes que hacer era darle comida, estar pendiente de él, bañarlo y básicamente estar en una especie de juego pendiente de lo que sería el personaje principal para que no se te muriera. Creo que eso puede tener un potencial increíble para una fase alcista de mercado. También ten en cuenta el ecosistema de Fati. Tiene un tokenomics que está totalmente transparente en su página web y aquí te muestra exactamente cómo se van a estar distribuyendo los tokens. Como se dan cuenta aquí, el 41% de los tokens van a estar lanzándose en fase de preventa, cosa que me gusta muchísimo porque la mayoría de los tokens lo tienen los inversores y todo lo demás se va a estar distribuyendo como sale aquí en los renglones. Una de las cosas y características que me gusta más a la hora de entrar en un proyecto no solamente es entrar barato, sino que los tokens se desbloqueen a medida de que vayan pasando los meses para que no baje demasiado el precio del token cuando todo el mundo salga a vender apenas se liste en los principales exchanges. Como te das cuenta aquí, casi que todos los renglones tienen una buena cantidad de tokens bloqueados por 4-6 meses. Inclusive el team tiene casi que los tokens bloqueados después de los 6 meses que pueden empezar a vender y no tienen tokens al inicio del proyecto. Por ende, eso hace que los tokens que estén en circulación sean o de los inversores o de personas que lo tengan que adquirir en la liquidez del proyecto. Ahora bien, en la preventa también se nos van a ir desbloqueando los tokens poco a poco. Ok, por ejemplo, ahorita mismo estamos en el round 4 que tenemos un precio de la moneda en los 0.019, como sale aquí. Ok, ahorita mismo estamos en el momento que yo te estoy haciendo este video en el round 4, lo cual quiere decir que el precio de preventa de cada moneda Fati es de 0.019. Si nosotros entramos a este precio, se nos van a estar desbloqueando aproximadamente un 5% de monedas apenas salga el proyecto en los principales exchanges de criptomonedas. Luego se nos van a ir liberando cada 3 meses.
meses, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. O sea, vamos a estar teniendo 17 meses consecutivos en los cuales nos van a estar repartiendo monedas de FATI y vamos a poder vender si así lo deseamos. Lo importante es que cuando se lanzan pocas monedas al inicio no hay mucha presión vendedora y el precio puede ser muy alto. Inclusive en la preventa pasada el precio llegó a ser tan pero tan alto que con solo liberarse un 5-10% de monedas ya hicimos un por 7 del capital. Como les dije, las personas que están detrás de FATI estuvieron también detrás de la preventa que anunciamos en este canal de Monitor BTC ya hace algunos meses y la verdad es que nos fue increíble. Ustedes mismos lo pueden ir a revisar, el precio de la preventa y al precio al cual se encuentra Cash a día de hoy. La verdad es que fue una verdadera locura de beneficio y creo que el proyecto pinta bastante, pero que bastante bien con lo que sería este bloqueo de tokens progresivamente prácticamente a todos los que invierten en fase de preventa. También ellos mismos tienen su propio canal de YouTube en el cual estuvieron haciendo un video promocional de lo más de interesante, inclusive con un boxeador bastante, pero que bastante conocido. Yo en mi caso no lo conocía porque la verdad es que no sigo mucho el boxeo, pero quizás algunos de ustedes sí que lo tengan presente, sí que lo hayan visto. Acá en varios minutos del video sale, ¿ok? Sale como haciendo algo de boxeo allí, explicándole a los autores qué es lo que deben hacer, pero yo la verdad es que no lo conozco mucho, pero sí veo que en esta meme coin salen muchos lambos, salen muchas cosas que la gente que quiere dinero fácil y que quiere dinero rápido quiere ver, así que creo que es una preventa que puede salir bastante, pero que bastante bien. De paso, una de las cosas también que más me gustó a la hora de poder invertir en fase de preventa, al menos en FATI, ¿ok? Es que tiene una utilidad real, o sea, no es un token y ya, simplemente se va a poder usar dentro del juego y también para quienes tengan la moneda y sean poseedores de FATI en su billetera y lógicamente lo tengan en fase de staking, o sea, no lo estén vendiendo activamente en el mercado, pueden obtener un 50% de los ingresos que se va a estar repartiendo no en la moneda FATI para que no haya presión vendedora, sino que esos beneficios te lo van a estar pagando en Ethereum o en Solana. O sea, en monedas realmente muy, pero que muy fuertes, que lógicamente sí, nosotros solamente teniendo esa meme coin en nuestro portafolio, podemos estar recibiendo de manera activa la moneda de Solana o la moneda de Ethereum. Uno de los beneficios que a mi parecer me gusta más en esta fase de preventa, no solamente de que estamos entrando temprano, no solamente de que es una meme coin con mucho potencial, sino que de paso esa meme coin te puede estar repartiendo beneficios. Ahora, sí debo decirlo que lógicamente a la hora de nosotros podernos meter en FATI a un muy buen precio, si sale ya a un precio bastante tentador, podemos vender al menos parte de esas monedas y ya lo que nos va cayendo de remanente en los próximos meses, sí lo podemos estar metiendo en staking para que lógicamente consigamos beneficios, bien sean en Ethereum o en Solana, que también puedan ir incrementando nuestra cartera. Déjame acá abajo en los comentarios cómo ves tú este proyecto, si lo conocías antes, quizás los de Space Cash que entraron en la preventa pasada pudieron haber estado pendiente de esta de FATI porque nos enteramos lógicamente por los grupos que iban a estar también lanzando esta preventa, un juego igualito como el anterior, pero que al estar siendo lanzada como una meme coin, que de paso el nombre es bastante característico y creo que puede tener mucho, pero que mucho auge, creo que puede ser interesante al menos estar pendiente de lo que salga de este tipo de proyectos meme coins, porque quizás en esta fase alcista vayan a ser los proyectos que más suban de precio, como ha pasado en los bullruns que se han dado en años anteriores. También es de vital importancia que en los comentarios me digas si quieres ver más videos de preventas, si quieres que te actualice más videos de FATI. Por favor, déjamelo en los comentarios porque para mí es muy importante saber qué es lo que ustedes quieren ver en este canal de Monitor BTC. Yo siempre paso una que otras preventas, pero realmente yo en todas las que invierto no las paso por este canal porque no sé si ustedes están interesados en verlo. Yo sé que esta, como va a ser un bombazo seguramente por las personas que están detrás, se los estoy lanzando anticipadamente en este canal de YouTube, pero yo no sé si ustedes quieren que los actualice muchísimo más sobre este tipo de proyectos que pintan en papel demasiado bien, pero hay que ver qué es lo que nos pueden entregar a futuro. Yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un pedazo de like, suscríbanse a este canal con campanita, no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.